Justicia. Usted y otros juristas han empezado en este año, hace una campaña para abrir la Constitución, modificarla, el tema de la justicia. No se logró, no se pudo, no había voluntad política, les pusieron trabas también en el tema y faltó el tiempo en la socialización, aunque llegaron creo que cerca de los 900.000 firmas que se tenía, y se necesitaba como 1.500 firmas, 1,5 millones de firmas, para llegar al 20% del padrón electoral. No sucedió. El tema de la injusticia continúa, hay huelgas de hambre, tapiados, se acusa de que se quiere cambiar la justicia. Y es un momento tan complicado, porque tiene que ver con el futuro del país, para ver qué pasa a partir del 2025. La mirada del jurista Juan del Granado, ¿cuál es en este embrollo que tenemos? Pero háblenos desde la lectura del hombre de a pie de pueblo, de la gente que está trabajando en este momento, el hombre que está en el agro, nos escuchan los yungas, nos escuchan en batallas, nos escuchan los comerciantes, los que hacen chapería. No es una audiencia técnica que conoce mucho, así que le pido que baje al nivel más didáctico y básico para que entendamos, por favor. Tú lo decías, Gonzalo. Intentamos una reforma estructural de la Administración de Justicia, porque esto es lo que se requiere. No estamos en crisis, la crisis ha sido y es centenaria, pero hace una década que esa crisis se ha convertido en tragedia judicial. ¿Por qué? Porque siempre hubo un control de parte del poder político sobre la justicia, ¿no? Fue uno de los rasgos siempre negativos de nuestra justicia. Uno de los problemas que tenía nuestra justicia siempre fue, por ejemplo, la falta de presupuesto. Las carencias son centenarias. Una de las carencias fue la carencia de independencia, ¿no? Esta subordinación solapada en muchos casos, abierta en otros al gobierno de turno, ¿no? El control de parte de los gobernantes respecto a la administración de justicia. Bueno, estas y otras razones han hecho de la crisis, una crisis centenaria. Esa crisis se ha convertido hace 10 años ya en tragedia, especialmente por el copamiento de la cúpula judicial de parte del gobierno de turno. Ya no hay la influencia, ¿no? La dependencia indirecta. No, mira, ¿qué pasó? El año 2011 primero y el año 2017 después se produjeron estas dos elecciones judiciales en las que la manera de seleccionar a los postulantes a través de la Asamblea Legislativa y de los partidos, en este caso del partido de gobierno, hizo que se seleccione a los postulantes de acuerdo a la militancia político-partidaria, ¿no? Todos eran azules o medio azules, ¿no? No diré celestes porque yo soy stronguista, pero todos tenían pues vinculación con el gobierno, y entonces esa gente fue a la papeleta, y en las dos oportunidades, Gonzalo, no sé si es bueno recordar esto a la gente, en las dos oportunidades, la gran mayoría, la mayoría absoluta de la población votó nulo o blanco, o sea, rechazó a esos militantes que querían ser magistrados. Pese a que nos dijeron, quien no vaya a votar es un delincuente confeso. Bueno, pese a esa advertencia, la gente rechazó. Pese a la rechazó. obligatoriedad del voto, para decirlo más coloquialmente, pese a la obligatoriedad del voto, fuimos a votar, sí, y votamos blanco, votamos nulo. Y esos señores son los que están ahora en la cúpula judicial con 2-3%. Les valió la opinión de la gente. Por supuesto, creo que uno recibió 8, 9, 10% de votación, el más votado. El resto, 3-4% de votación. Un rechazo contundente. Con esa votación se fueron de magistrados y están de magistrados. Y claro, entonces están al servicio del poder político absolutamente. Especialmente en los temas que le interesa al poder político, pues, ¿no? Bueno, entonces para acabar con esto, para revertir la tragedia y empezar la reforma, es que planteamos que se elimine la atribución legislativa de seleccionar postulantes, que sea una comisión ciudadana de postulaciones, además del presupuesto incrementado, además de el acceso a la justicia por la vía de la justicia de paz en los barrios, por la vía de la justicia indígena en las áreas rurales, etcétera, ¿no? Bueno, en fin, no alcanzamos, como tú decías, Gonzalo,
llegamos a las 833.115 firmas. Una adhesión muy significativa, una legitimidad muy grande, pero no la que nos pide la Constitución, que es del 20%, 1.500.000 firmas. Bueno, le dijimos cuando dimos los datos finales, con cierto pesar, pero también con una evidente conciencia de que habíamos recibido un vigoroso respaldo, no el suficiente, pero igualmente vigoroso. Le dijimos a la dirigencia política, Gonzalo, que poníamos en sus manos, oposición y oficialismo, nuestra propuesta, con esta legitimidad enorme, pero no suficiente para los fines de un referéndum que modifique la Constitución, y les dijimos, está en manos de ustedes ahora. ¿Qué pasó pero con esa observación? Puntualizo y le pregunto algo. Cuando decían, pero ¿cómo van a pedir Juan de Granado y el resto de las personas si tienen una posición política, tienen una historia partidaria? Lo que están haciendo es simplemente tratar de entrar al padrón para buscar visibilidad y entrar a ser política. Eso es lo que dijeron, ¿no? Bueno, eso dijeron tanto mis amigos del gobierno como mis amigos de la oposición, ¿no? Estábamos como sándwich nosotros, no sabíamos... Para los periodistas es bueno. Claro, mira, nosotros nos denominamos juristas independientes. Claro. No porque no tengamos una visión política, claro que la tenemos, pero somos independientes porque no tenemos vinculación ni con el oficialismo gubernamental ni con la oposición partidaria. No la tenemos. Yo puedo simpatizar o no con uno u otro lado, como que en el grupo de juristas independientes tenemos gente que ve con simpatía al gobierno, al tiempo que ve con absoluta preocupación la crisis judicial. Coincidimos ese es el punto de encuentro, ¿no es así? Pero bueno, eso no me afectó absolutamente en nada, porque yo sigo siendo político, no tengo partido, ¿no? Lamentablemente no nos fue bien el año 2014, perdimos la personería. Y yo siempre les digo a estos detractores que soy político a mucha honra. O sea, no tengo ninguna cola. Usted va a morir político. Bueno, soy abogado y soy político, y claro, nadie me va a quitar esa condición, ¿no? La política es una labor, además de ser algo científico, algo que requiere preparación, instrucción, es también una vocación, ¿no? Esta política que ve actualmente, no, pues, esto ya se puede llamar política, lo que estamos viendo ahora. Corrupto, violador, estafador, me debes tal cosa, que vas a ver ahora, voy a hablar la verdad. Claro, esa es la política. Cuando se escucha esos adjetivos, dice, están llamando lista. Bueno, no, estamos hablando de la política como algo que es básico, además del manejo del Estado, el manejo de la función pública, el servicio público. La política tiene como razón fundamental el servicio a la gente. Claro, estamos en una democracia representativa, no puede gobernar el pueblo, tienen que gobernar sus representantes. Los representantes son representantes políticos porque tienen que ejercer poder, eso es política, para encarar los problemas de la gente con el presupuesto que la gente les entrega. Es así de simple. Cuando usted estaba de alcalde, don Juan Granado, estaba de aliado con el movimiento al socialismo de presidente, en este caso, Evo Morales. Evo Morales se los veía muy buenos amigos, jugaba racket, hasta le partió la nariz en una raqueteada. Compadre, además de Evo Morales, con la hija de Eva Liz. ¿Cómo no aprovechó el momento político para llevar adelante y decirle, Evo, hagamos algo con la justicia? Tenemos que cambiar la justicia. Tenemos que mejorar la educación. A ver, mira, primera cosa, ¿no? Yo cuando fui alcalde no había el MAS. Yo empecé en la alcaldía con Tuto Quiroga, ¿no? El año 2000. La verdad. ¿Con quién? En el gobierno. Exacto, con el dictador que me apresó, que me exiló, del cual fui objeto de torturas. Mira, así empecé yo la gestión. El gobierno central estaba en manos del general Hugo Banzer Suárez. Y durante mi gestión conocí 6 presidentes. De esos 6 presidentes... Estaba Banzer, Tuto Quiroga, Gonzalo Sánchez de Lozada, don Carlos Mesa, Rodríguez Belcé y al final Evo Morales, ¿no? 6. Sí. Mi gestión empezó el año 2000, no empezó el año 2006. El año 2006 ya tenía el 70% de mi gestión avanzada. Fue el momento que Evo Morales apareció luego de la tragedia neoliberal. Claro, se vio con expectativa
el año de 1985, luego del agotamiento de la UDP, se vio con cierta expectativa la llegada de Sánchez de Víctor Paz Estenssoro, y se instauró un modelo económico diferente, el modelo ahora denominado neoliberal. Ese modelo, Gonzalo, se agotó el año 2003 visiblemente. No había resuelto los problemas de la gente, más allá de las intenciones, más allá de algunos logros. Yo fui contrario a esa política y sigo siéndolo, ¿no? Y entonces apareció Evo Morales como una propuesta alternativa que llenó de esperanza a la gente. Claro, ¿cómo no lo íbamos a apoyar? Lo apoyamos. Yo era alcalde de La Paz, el año 2006 era alcalde. Tenía 6 años de alcalde en La Paz. ¿Esa foto la recuerda usted? Bueno, hay muchas fotos. Pues. Esa foto fue el 16 de julio. Seguramente. Ahí está, claro, alcalde. Bueno, entonces yo fui alcalde y solamente duró ese acuerdo, ese apoyo nuestro, 4 años, porque al cabo de 4 años, cuando terminó la primera gestión de Evo Morales, nos dimos cuenta que las cosas no estaban bien. Una de las discusiones mayores que tuvimos con Evo Morales fue cabalmente su afán reeleccionista que tenía. ¿Dónde lo discutimos? ¿Cuándo lo discutimos? Cuando la Asamblea Constituyente, el año 2007. Sucre. Claro, tuvimos una reunión un poco, no acalorada, sino un poquito ríspida, porque él me dijo, bueno, teníamos 10 asambleístas constituyentes en el Movimiento Sin Miedo. Tus asambleístas no están apoyando, me dijo, la reelección. No lo vamos a hacer, Evo, le dije. De ninguna manera, ¿cómo se te ocurre? ¿A ese nivel? Pero claro, mira, ¿dónde lo conocí a Evo? Cuando él estaba preso, yo era diputado. Cuando él era dirigente cocalero, ¿no? Y Sánchez Berasain lo correteaba todo el tiempo. Y yo lo visitaba ya no es la FELC, era la PTJ, en la Landaeta. Claro, la Landaeta. Y yo lo ayudaba a recuperar sus derechos, sus libertades, protegía sus garantías constitucionales, ¿no? Ahí fue la amistad con él, ¿no? Esa fue la amistad con él. Ese es un dato muy interesante, que es nuevo para mí, no lo conocía, no sabía que usted lo había conocido ayudándolo cuando estaba detenido. Bueno, cumpliendo mis labores de parlamentario y de presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Como que yo me preocupé de frenar todo lo que se podía frenar de las arbitrariedades, del autoritarismo también del gobierno, en este caso de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no es así? Bueno, entonces, claro, al cabo de 4 años, la primera gestión de Evo Morales, era evidente que se estaban vaciando los contenidos que nos llenaron de esperanza a la gran mayoría de los bolivianos y los contenidos con los que coincidía el Movimiento Sin Miedo, ¿no? Derechos humanos, institucionalidad, transparencia, respeto a la naturaleza, en fin, independencia de poderes, ¿no? Entonces fue en ese momento en el que se rompió ya, cuando estábamos tratando de implementar la reforma de la Constitución, o sea, la nueva Constitución, 2009. ¿no? Claro. Ahí mira, una discusión interesante, hablas de la justicia, claro que planteamos, la Asamblea Constituyente era una oportunidad para esto, ¿no? Y ahí sí estuvimos en desacuerdo con esta forma de elección, ¿no? Nos parecía interesante lo del voto popular. ¿Es a dedo esa elección? ¿Ha sido a dedo esa elección? ¿Cuál? La última de los juristas. Y la primera, 2011, 2016. No, pues se han reunido los masistas, han hecho 2/3 y se han cuotado entre sus organizaciones sociales y sus bancadas regionales. Eso sucedió, pero el 2009, doctor, ¿verdad? No, 2011. En la elección. 2011 y 2017, ¿no? Y entonces, bueno, fue en ese momento, vuelvo al tema, la pregunta, Gonzalo, donde, claro, tratamos de aportar al tema de la justicia desde la nueva Constitución, ¿no? Pero ahí hubo un problema, claro, se entrampó la Constitución en el año 2008 y ya intervinieron otros factores, ¿no? Una Constitución que, por cierto, también fue rechazada, ¿no? Una Constitución que la gente protestaba, no aceptaba, decían que eran españoles quienes habían hecho esta Constitución. De Sucre fueron a un cuartel en Oruro a aprobarla, hubo muertos en la Calancha, y no fue una Constitución también completamente aprobada por una población, ¿no? Porque hubo conflicto. Hay que desmenuzar eso con un poquito más de cuidado. Otro rato podemos hablar de esto. Esa Constitución fue aprobada por el 61% de la población en referéndum.
el 61% de la población aprobó la Constitución, si no, no había Constitución, ¿no? Y claro... Fue una huelga de hambre de Evo Morales en Plaza Murillo, también recuerdo, ¿no? Pero había los parlamentarios que se oponían. No, Evo Morales era presidente, no es una huelga de hambre. Pero estuvo pues en una huelga de hambre. No, no había huelga de hambre, había un cerco parlamentario, un cerco de las organizaciones sociales. Yo era alcalde aquella vez, o sea que recuerdo perfectamente. Y sí, fue una constitución que se aprobó en una situación de altísima conflictualidad, claro que sí. Y hay que entrar a mayor profundidad, Gonzalo, en otra oportunidad, a los motivos de esa conflictualidad, ¿no? Había una oposición, claro, había una oposición. Había una oposición conservadora radical, ¿no? Que genera un ambiente de confrontación tremendo, ¿no? Lo bueno de que tenemos la tecnología es que uno puede recurrir ahora inmediatamente al archivo, y aquí tengo un archivo. Bueno. Huelga contra la candidatura de Evo Morales, derriba los incidentes violentos, ¿no? Ahí vemos lo que ocurría. Pero qué bueno es escucharlo y hablar con usted, porque estamos respirando historia. Los que hemos estado compartiendo, viviendo, haciendo periodismo en ese momento, junto a Jorge también, recordamos lo que sucedía. Y cuando usted nos dice, le dije a Evo Morales que estaba yendo por un rumbo distinto el proceso de cambio, ahí fue la ruptura. Sí, fue el año 2000. 10. El año 2009. Después de la Constitución. Del año 2009, a fines del año 2009, en una conversación que otro día te la voy a contar, no la he contado todavía a nadie. La vamos a relatar en Adelántenos un poquitito, porque la gente dice que hay mucha audiencia en este momento que están preguntando. Una conversación donde teníamos que discutir varios temas, entre ellos la campaña electoral. No era el tema principal, pero era uno de los temas. Me citó a Palacio a las 6 de la mañana. Yo normalmente estoy en pie a las 5. Haciendo inspecciones. No, a las 5... Mira, la historia de las 5 de la mañana tiene que ver con mi vivencia en las minas, cuando yo era francotirador radial en Radio La Voz del Minero, claro. No digo periodista, porque imagínate cómo voy a ser periodista. Era un comunicador improvisado que hacía terrorismo radial en La Voz del Minero contra la dictadura de Banzer, ¿no? Por eso no quería tanto Banzer, usted. Bueno, y entonces... ¿A qué viene esto? Viene a que nos sentamos, para mí no era ningún problema estar a las 6 de la mañana, llegó él un poquito más tarde, 6:15, y estaba absolutamente demacrado, seguramente venía alguna proclamación. Yo no fijé las 6 de la mañana, podía ser más tarde, y estaba de mal humor el hombre, ¿no? Por este desvelo, seguramente durmió 2 horas, si durmió algo, ¿no? Y claro, yo tuve fue inoportuno porque no debía haberle planteado los problemas que en ese momento yo veía del gobierno y de la campaña, ¿no? Y él reaccionó de mala manera. Ahí le pongo punto final por el momento. Le respondió mal, como si fuera su empleado. No. Reaccionó de mala manera frente a las críticas. Luego te voy a contar, le voy a contar. Pero me deja con una intriga. Quédate intrigado, es bueno eso. Suspenso para la segunda parte. Entonces, claro, es en esa conversación donde tratamos de la campaña electoral y donde tratamos de la gestión gubernamental, él se molestó con mis observaciones, ¿no? Y ese fue el momento inicial de una ruptura que luego a los meses, el 2010, se produjo. Volvemos a la justicia. Solamente estuve 4 añitos ahí, te digo, para la gente. La primera porque gestión. Todos me dicen, pero si este es el causante de Evo Morales, ¿no? ¿Qué cosa? Que lo ha apoyado, que ha sido... Esta gente conservadora, rabiosa que todavía existe en el país, me viene diciendo eso desde las firmas, pero ¿por qué está pidiendo esto? Si este es el autor de la Constitución, si este es el amigo, el compadre de Evo Morales, etcétera, Exacto. etcétera. Lo presiono un poco más. ¿Usted es un político liberal o es progresista? Yo soy de izquierda, y de izquierda democrática. Y voy a seguir siéndolo hasta el último respiro político. Eso es bueno, que usted nos aclare qué tipo de líneas que la gente lo está viendo. ¿Qué pasa con la justicia originaria? Es uno de los temas que nosotros planteamos como parte de la reforma constitucional. Es parte de esta visión moderna en el mundo, no en el país, que se llama pluralismo jurídico, que está en contra del monismo jurídico. O sea, el monismo jurídico es aquella visión que cree que un solo sistema,
una sola visión jurídica es la que debe presidir los actos y los problemas y la resolución de los problemas de la sociedad. Eso está de pasado ya. Hay varios sistemas jurídicos. Y uno de los sistemas jurídicos, o varios sistemas jurídicos en el país, tienen que ver con la justicia indígena originaria. Las naciones originarias, antes de la llegada de nuestros amigos españoles, tenían conflictos también, tenían problemas, tenían diferendos, y tenían formas de resolverlos. O sea, tenían normas, tenían leyes, tenían costumbres, y tenían autoridades para resolverlos. Esa es la justicia indígena originaria, que lamentablemente sufrió un corte abrupto con la colonia, ¿no? Y no se pudo desarrollar adecuadamente, pero se mantiene vigente y tenemos que recuperarla, porque además es un mecanismo alternativo de primer orden para resolver los conflictos sin ir a los tribunales, sin tomar a los abogados, sin tener que estar correteando a los fiscales, en fin, ¿no? Y por eso planteamos en nuestro planteamiento de reforma la necesidad de revalorizar la justicia indígena originaria por la vía de eliminar el concepto equivocado en la Constitución de deslinde jurisdiccional. Exacto, el deslinde jurisdiccional. Claro, el deslinde jurisdiccional ha dejado a la justicia indígena originaria sin competencias, sin atribuciones. Y entonces los pueblos originarios tienen que volver a las ciudades, ¿no? Tienen que buscar otra vuelta a los abogados, ¿no? Tienen que talonear detrás de las resoluciones, detrás de los oficiales de diligencia. Bueno, la tragedia esta que la vivimos los citadinos todos los días, ¿no? Muy bien. Don Juan de Granado, qué gusto tenerlo acá, conocer, además con la sinceridad que siempre hemos hablado, con la claridad que hemos hablado. Siempre le hemos preguntado cosas a veces a quemarropa y usted siempre se ha defendido y ha explicado y ha dicho las cosas. Ese es un político que nos gusta entrevistar a los periodistas, ¿no? Las revelaciones que nos hizo Gonzalo son realmente como para tomar nota y para volverlo a convocar a una nueva entrevista, doctor, para poder conocer algunos entretelones de esa reunión y de lo que sucedió después de esa última cita que tuvo con Morales. Bueno, alguien me dijo que tengo que escribir mis memorias, ¿no? Y yo le decía con mucho cariño, el momento que empiece a perder la memoria voy a empezar a escribir, ¿no? Pero creo que todavía tengo para hacer cosillas importantes en la vida de nuestro querido país. Una pregunta breve y una respuesta breve para finalizar. ¿Estamos a tiempo para cambiar la justicia en el país? Bueno, es el planteamiento que pensé que lo íbamos a desmenuzar, pero tú eres un periodista complicado, pues, ¿no? Indagas en aquellos temas que, claro, le interesan muchísimo a la gente y te felicito por eso. Pero bueno, pensé que era el tema que íbamos a dilucidar. Mira, una vez que recogimos las firmas y no alcanzamos el número suficiente, le dijimos a esta dirigencia política que está en el Parlamento, entrampada entre leyes cortas y aspiraciones menudas, ¿no? Le dijimos, asuman nuestra propuesta, porque hay dos vías para la reforma judicial. La vía de la iniciativa ciudadana, la nuestra, que impulsamos sin lograr el número suficiente, y la vía legislativa. Esto les dijimos a fines del mes de abril, y se los hemos repetido, Gonzalo, a principios del mes de agosto. Les hemos dicho, en vez de estar discutiendo plazos, cuotas, leyes cortas, leyes medianas, ¿no?, aprueben una convocatoria a referéndum en base a nuestra propuesta, en base a la propuesta de reforma. No necesitamos que sea exactamente al pie de la letra de lo que propusimos, pero que tenga los elementos centrales. Entre ellos está pues la distinta manera de elegir magistrados, este callejón sin salida en el que están estos caballeros, amigos nuestros, ¿no? Les hemos propuesto, ni siquiera nos han respondido, ¿no? Entonces ese es el nivel, esta es la espalda que siempre le dan al país en los momentos difíciles nuestros dirigentes políticos. Lamento decirlo por varios de ellos que son amigos míos, a los cuales aprecio, pero que no tienen por lo menos un sentido mayor y una visión de más largo aliento respecto a un problema que lo podemos atender hoy día con motivo cabalmente del entrampamiento, ¿no?, con motivo del callejón sin salida. Hicieron una huelga de hambre el ala evista, que ahora se está volviendo justiciera, ¿no?, chistoso, ¿no?, gracioso. Algunos me dicen, no es gracioso, es cínico, bueno, cualquiera sea el adjetivo. Y claro, han hecho una huelga de hambre, se han tapiado, y ahora dicen que van a tratar el tema en Cámara de Diputados. Cuando está claro que el ala arcista, el ala evista, ¿no?, ahora justiciera,
que cuando está claro que el ala arcista, el gobierno, va a impedir la realización de elecciones para crear un vacío jurídico, no por un mes como plantea el Senado en su ley, en su proyecto de ley, sino un vacío indefinido que le permita una salida que no va a ser constitucional, no sé cuál va a ser, pero que le va a permitir mantener el control del órgano judicial. ¿Qué están peleando? Perdona si me extiendo un poquito en esto, Gonzalo. ¿Qué están peleando arcistas y evistas? El control de la cúpula judicial próxima, y especialmente el control del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Es el Tribunal Constitucional el que va a definir quién tiene la sigla o quién tiene la candidatura. Más. Por eso hablo yo. Es la gran jugada. Pues. Por eso hablo yo de Estamos leyes. A menos de 2 años de las elecciones y esa decisión va a ser discutiendo. Por eso hablo yo de decisiva. leyes cortas y de aspiraciones diminutas. Esas son aspiraciones diminutas que nadie... Si no miserables. Pues le agradezco mucho. Y sabe que nos escuchan en los Yungas, nos escuchan a través de FM Bolivia, a Galuble un abrazo, y nos escucha en Nueva York, Marco Tavera. ¿Y sabe qué dice Marco Tavera? Es un cantautor boliviano. Abrazo enorme, cargado de mucha gratitud a Juan Sin Miedo, por adoptar mi canción Que Viva Mi La Paz como la canción oficial del Bicentenario, también por la defensa a una familia boliviana en un caso criminal en Nueva Jersey, en la década de los 90. Acá lo recordamos con mucho aprecio, dice Marco Tavera. Un saludo especial a Marco, me acuerdo mucho de la familia. Y un saludo especial a Galo, a los Galito, Yungas, sí, claro, que nos ayudó mucho con el micrófono y la decisión a no sé cuántos miles de firmas de los yungueños, ¿no? Es una radio con Llegué mucha hasta la fuerza. Asunta, llegué hasta la Asunta, y en la Asunta había un congreso, y ahí nos faltaron manos para llenar las firmas, ¿no? Bueno, un saludo a todos ellos. Muchas gracias. Don Juan, un gusto saludarlo, bienvenido siempre. Claro que sí. Nos debe una. Varias. Varios detalles. Muy bien, gracias.